Buenas tardes a todos ustedes. Soy Álvaro Reyes Toski, profesor de preparatoria agrícola y colaborador en el posgrado en Sociología Rural, aquí en esta Universidad Autónoma Chapingo. Estoy haciendo este video a solicitud de la doctora Amanda Díaz, y quien me pidió que hablara un poco acerca de la historia del sindicato. Yo diría que lo más que podría yo realizar son una serie de reflexiones apresuradas sobre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo basado en dos principios. Uno, en mi poca experiencia que tengo dentro del sindicato, que yo llegué aquí a Chapingo en el 2009 y desde entonces hasta ahora estoy trabajando. Colaboré como parte de la Secretaría de Cultura en el 2013-2015 y eso, bueno, me da, digamos, una cierta perspectiva. Y la otra es el hecho de que durante todo este tiempo he estado trabajando en un libro que ya en breve estará apareciendo, donde trato de hacer una historia gráfica del Sindicato de Trabajadores del Stawatch, a partir de un descubrimiento que hice justo cuando llegué yo al Centro Cultural Ahuehuete. En algún lugar arrumbado había una caja de fotografías que, aunque desordenadas, hablaban de la historia del Stawatch. En el 2014 hizo una exposición fotográfica ahí en el Centro Cultural Ahuehuete, tratando de darle una cierta coherencia a todas estas fotografías, y ahí surgió la idea de construir este libro. Un libro que ya espero que yo en un mes y medio máximo, ya lo podamos tener en la mano, y esperemos que sea un libro interesante, porque sería, digámoslo así, el primer intento de constituir una historia del Stawatch. Esa es mi única fuente de autoridad. De ahí no podría yo asumir que lo que yo aquí diga o lo que yo aquí exprese tenga un valor trascendental. Es una reflexión y, como lo pongo ahí en el título, reflexiones apresuradas sobre el Stawatch. ¿Qué fue lo que yo encontré en este proceso de investigación? Déjenme comentarles que estuve en contacto con varios de los protagonistas del sindicalismo de aquel tiempo, la época de los 70, 79, 80, 81 y 82, y bueno, pues dentro de todo eso, dialogar con ellos, entender o tratar de entender e imaginar sus circunstancias, pues es lo que de algún modo me llevó a tratar de sistematizar todas estas experiencias en este libro que pronto aparecerá. Y bueno, les platico rápidamente qué fue lo que encontré en todo este proceso de investigación. Bien, de principio, hay que recordar que el Stawatch nació en el año de 1982. Hay una fotografía muy interesante, no la presento aquí por supuesto, donde el rector de entonces, que era Ríos Ángeles, está firmando en mayo de 1982 el primer contrato colectivo de trabajo con el sindicato. Pero va a ser hasta noviembre de ese año cuando el Stawatch va a obtener el reconocimiento formal de las autoridades federales para su toma de nota y obviamente ya su consolidación como instancia gremial. Va a ser en el 83 en febrero del 83, cuando va a estallar la primera huelga de los académicos, una huelga que ellos le llamaron la huelga de la dignidad, porque era precisamente la primera con la cual ellos se enfrentaban a las estructuras de negociación, tanto del gobierno federal como de la Universidad Autónoma Chapingo. Bien, en este tiempo, que ya son prácticamente, si consideramos el 82, hay prácticamente 40 años de existencia de este sindicato, pues ha pasado por distintas etapas. Yo me atrevería a hablar por lo menos de 3 etapas, aunque pudieran ser más. Ya saben que esto de las etapas realmente solamente es un modelo para poder medio comprender las cosas en el tiempo, ¿no? Y la primera etapa sería la etapa va de 1978 a 1983, precisamente, que es la primera etapa del nacimiento del sindicato,
en sus orígenes, el Estawach era una de las partes integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UACH, el Stuach, y digamos que tenían su sección académica y su sección de administrativos, pero en el 79, pues básicamente hay un conflicto interno dentro del mismo Estawach y los académicos son prácticamente expulsados del mismo. Y esto los lleva pues a la necesidad de replantearse la posibilidad de formar su propio sindicato, su propio gremio. Esa época, incluso incluyendo todavía todos los 80s y un poquito todavía de los 90s, fue una época muy activa. Había mucha efervescencia, los compañeros se organizaban, salían a las calles, protestaban, se aliaban con los estudiantes, exigían mayor presupuesto para mejores salarios, pero también para un aumento en las becas y bueno, trataban más o menos de ir conciliando demandas entre los diversos sectores de la población universitaria y bueno, pues generaron todo un proceso de lucha que los llevó en varias ocasiones incluso a enfrentamientos violentos con las fuerzas del Estado. Eh, y pese a ello, pese a la represión que pudieran haber obtenido, los compañeros del sindicato siempre estuvieron en una constante lucha, en una constante batalla. Em, y uno de pronto se pregunta, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es la diferencia de los profesores, de los compañeros profesores de finales de los 70s y principios de los 80s con respecto a los profesores de hoy, de este periodo? Bueno, resulta que sí hay una diferencia muy grande. No solamente es la cuestión generacional, no es solamente la distancia que se da en términos de los ciclos de nacimiento, sino que prácticamente los profesores que llegaron a la universidad en aquel tiempo estaban todos influidos por una atmósfera política que recorría prácticamente toda América Latina, ¿no? Teníamos muy cerca la Revolución Cubana, teníamos en Latinoamérica la formación de los frentes nacionales de liberación, teníamos también en América Latina las grandes dictaduras, teníamos también en América Latina el desarrollo de las comunidades eclesiales de base y de la teología de la liberación, y teníamos además muy cerca la masacre de 1968 y todo lo que esto significó, ¿no? Teníamos una izquierda activa, una izquierda propositiva que imaginaba un país, que imaginaba transformar ese país. Uno podría revisar esta tendencia en cada uno de los personajes que uno pudiera encontrar, José Revueltas, aquí en este caso la gente salía a protestar contra Vietnam, contra la guerra de Vietnam, teníamos olimpiadas donde los panteras negras levantaban la mano, el puño y lo cerraban enguantado precisamente para protestar contra las políticas de segregación racial, perdón, en Estados Unidos. Teníamos el movimiento hippie. Vamos, era un periodo de mucha efervescencia política, cultural, y esto tuvo que haber llegado también a la Universidad Autónoma Chapingo y específicamente a los jóvenes de aquel momento que eran nuestros profesores. Estos profesores se enfrentaron con varios dilemas. Si a nivel nacional se estaba tratando de inventar un país, por eso toda la revuelta, los movimientos de liberación, las guerrillas, Genaro, Lucio, Cabañas, o sea, todo esto se trataba de inventar un país en Chapingo. En el año de 1972, Luis Echeverría
lanzó una, pues digamos, una provocación a esta Escuela Nacional de Agricultura y le dijo, bueno, pues es hora de que se conviertan en universidad. Abre la posibilidad de construir esta universidad, pero nunca va a dar las indicaciones de cómo requiere esta universidad, ni cuáles son las formas administrativas, ni académicas, ni formativas que se iban a generar en esta nueva universidad. Entonces deja como responsabilidad a los profesores que estaban en aquel tiempo, 1970, 72 en adelante, de imaginar una universidad. Úchale, ya se imaginarán todo lo que esto pudo haber significado en términos de las propuestas, en términos de los modelos educativos, en términos de las vinculaciones con los sectores marginados, con los sectores comerciales, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué hacer con esta universidad? ¿Cómo construir esta universidad? Y en aquel momento se constituyeron al menos 3 modelos diferentes. No los voy a explicar, por supuesto, en este momento, pero sí es importante saber que había una lucha por la universidad y esto constituyó diferentes frentes de opinión, diferentes formas de entender la universidad y el objetivo de esta misma universidad dentro de las demandas que tenía el Estado. Bien, esta universidad se consolidó. Es decir, se llegó a un plebiscito donde 2 visiones fueron las más importantes y dentro de estas visiones, pues una fue la que ganó, que es exactamente el modelo que estamos todavía nosotros siguiendo en este momento. Entonces, gran tarea de los profesores de los años 70. Y los profesores de finales de los 70 y principios de los 80 se enfrentaron a otra tarea, que es imaginar un sindicato. Uh-huh. Esto obviamente ya nos coloca dentro del proceso de las mismas luchas internas de la Universidad Autónoma Chapingo y de los desórdenes administrativos que en ese momento se tenían. Todas las personas que yo entrevisté aseguraban que había un desorden administrativo, no había formas de contrato, no había formas de promoción, no había formas de permanencia dentro de la universidad para los profesores. Y entonces la constitución de un sindicato iba dirigido precisamente hacia esos elementos, es decir, a buscar el modo del ingreso, la promoción, la permanencia dentro de la universidad y obviamente regulado por alguna instancia que no fuera necesariamente la voluntad de los directores de los departamentos o de los directores de la preparatoria o de la rectoría en sí misma, ¿no? Entonces, en esta lucha, en esta lucha por tratar de encontrar mejores condiciones de permanencia y promoción, se forma el Estawach. Y este Stawach, obviamente, también tiene al interior distintas visiones acerca de lo que debería de ser este sindicato. Había quienes pensaban que el sindicato debería de montarse en la necesidad de construir un proyecto de universidad, es decir, incidir en el proyecto de universidad. Y otros decían, no, el sindicato es solamente una instancia gremial que tiene que defender el derecho del trabajador académico. Y en esta lucha, bueno, pues ha habido distintos comités ejecutivos que han seguido una u otra visión y ahí, bueno, se han peleado algunas de estas visiones. Perdón por la redundancia. Entonces, el sindicato se constituye y es heredera de ese proceso, del proceso de imaginar un país donde las izquierdas eran importantes en el desarrollo de este proyecto, de imaginar una universidad donde también las izquierdas influyen en Chapingo y se pelean, todo el mundo era de izquierda en ese momento, hasta Aquiles Córdoba Morán también lo era, ¿no? Y que después se va a aliar con el PRI y va a formar lo que hoy conocemos como Antorcha Campesina, ¿no? Bueno, también lo era aquí Román de la Vega, que siempre fue un funcionario que fue catalogado siempre de derecha. Bueno, el día que yo entrevisté a Román de la Vega me dijo, yo era y soy de izquierda, ¿no? Entonces uno decía, wow, todo el mundo era de izquierda. Bueno, esa imaginación logró constituir una universidad y heredó, obviamente, esta bronca al sindicato. Ahora bien,
Esta generación, esta que logra imaginar una universidad y que logra imaginar un sindicato, pues lanza pues a la resistencia, a la lucha, a la revisión anual de los contratos colectivos, a toda una dinámica que les permite vincularse con otras organizaciones sindicales. Aquí en esta fotografía hay por lo menos cinco, no, cuatro sindicatos representados, y en toda esta situación hay asambleas, hay congresos, se pelean las cuestiones de las demandas, se exigen incrementos salariales, etcétera, etcétera, etcétera. Se cierra la universidad, se establecen las huelgas largas. Bueno, pues finalmente este sindicato, perdón, tiene su punto de desarrollo. Pero llega la época de los 90 y de los años 2000 y empieza a haber el recambio generacional, es decir, un cambio que va dirigido a la llegada de nuevos profesores que ya no se formaron en esas izquierdas, que ya no tuvieron la necesidad de imaginar una universidad y mucho menos de imaginar un sindicato porque ya estaban constituidos. Ahora ellos vienen a digamos, a colocarse dentro de las exigencias de lo que en aquel momento se consideraba la vida académica. Y en aquel momento la vida académica exigía la docencia, empezaba a exigirse la investigación, pero además también empezaba a plantearse estos sistemas de estímulos que permitían un sobresueldo, un apoyo al sueldo. Y esto fue muy interesante porque yo recuerdo que en aquellos momentos de los 90, el doctor Arturo Fregoso, un académico connotado, decía que este sistema de los estímulos iría dirigido a la disgregación de las unidades tanto académicas como gremiales, ¿no? Y así sucedió. Entonces, esta nueva generación ya no tiene necesidad de inventarse una universidad. Esta nueva generación tiene que reconstituir su presencia a partir de los indicadores de la evaluación cuantitativa que exige la universidad. Es la época, los años 2000, donde el Estado ya neoliberal, ya colocado en el ámbito de la globalización, empieza a exigir las certificaciones de calidad y todo el mundo le entra a ese punto, ¿no? Porque también ahí había formas de subsistencia. Y el sindicato, como tal, aunque logra identificar estos problemas y logra incluso señalarlos, no tiene una fuerza suficiente como para poder menguar esa tendencia cultural. Y bueno, esa etapa de los 90 y del 2000, pues bueno, nos va a presentar un montón de caras muy difusas, ¿no? Es la época de la aparición del ZLN, donde aquí en Chapingo gritamos todos somos Marcos, al igual que mucha gente. Es la época de la crisis la crisis financiera internacional, que tocó prácticamente todos los sistemas laborales y que incluso tocó los contratos colectivos. Y en la defensa de los contratos colectivos, Chapingo es de las universidades que todavía mantiene ese contrato colectivo. Bueno, ¿qué pasa con la generación que entra después del 2000, del 2010 y que se mantiene hasta ahora? Bueno, somos personas sin militancia. Somos personas que estamos, digamos, convencidos de que nuestra función en la universidad es una función académica, no política, porque la realidad no nos ha conminado a imaginarnos otra universidad u otro sindicato. De tal modo que pienso que si tuviéramos que hablar en algún momento de la crisis del sindicato, tendríamos que hablar de esta transformación generacional que también es una transformación de la visión de lo político y también de la visión de lo económico y de la visión de la supervivencia, ¿sí? Inventar una universidad, inventar un sindicato
desde la izquierda se vio como parte natural, ¿no? Sin embargo, hoy que no tenemos izquierdas definidas, que no tenemos derechas definidas, que no tenemos enemigos identificables, que todo nos está dado ya por un sistema que está en funcionamiento y que se mueve, a veces rápido, a veces lento, con la pandemia se ralentizó, por supuesto, de todos modos, pues estamos bien enclavados, bien sentados en el confort de no tener la capacidad de imaginar el sindicato de otro modo. No sé si pudiera decir más cosas, por eso le llamé a esto reflexiones apresuradas, pero creo que si nosotros tuviéramos la capacidad de imaginar de otro modo el sindicato, podríamos volver a construir ya no esta parte de los orígenes, que también pueden ser míticos, ¿no? Pero nos permitiría volver a constituir una cierta comunidad, el comunitas político, que nos permitiera también, pues digamos, dirigir la acción de los docentes hacia una organización que tuviera que partir del principio también, digamos, de imaginación política, el principio de la colaboración. Yo creo que mientras no entendamos que ya pasó el tiempo del neoliberalismo, donde la primacía era la competencia, y tenemos que llegar a un punto donde el único modo de supervivencia sea la cooperación, ojo, no por la 4T, sino porque es necesario establecer un cambio en la percepción de lo que somos, y tenemos que hacer un cambio en la percepción de lo otro, ¿sí? Lo cual nos llevaría a la necesidad ética de la colaboración. Bueno, en esta colaboración quizá pudiera existir la posibilidad de reconstituir el sindicato. Eh, Como les digo, son finalmente reflexiones apresuradas. En breve estará saliendo el libro. Por supuesto, no es un libro netamente histórico. No me di a la tarea de hacer un trabajo académico histórico. Más bien es una especie de cuento, de ficción, de una entrevista donde voy construyendo junto con un informante ficticio la historia del sindicato, y se va acompañado con distintas fotografías. En breve seguramente ya estará con nosotros en el sindicato y bueno, pues seguramente se va a distribuir. No sé exactamente qué vaya a pasar con ese libro, pero bueno, estas son mis reflexiones y esto es lo que encontré durante este proceso de investigación, de trabajo, de entrevistas, de haber podido platicar con Marín, con José Luis Mesa, con Roman de la Vega y bueno, con un montón de gente que de algún modo estuvieron vinculados también con nuestra historia, con Jorge Ocampo, y bueno, en una segunda etapa de esta investigación, pues estaré entrevistando a otros secretarios generales, pues como para poder irle dando sentido a esta historia, porque también lo que nos hace falta es un principio de identidad con esta historia. A lo mejor nos hace falta sentirnos parte de esa construcción imaginaria y posible del futuro. Bueno, yo aquí lo dejo. Muchas gracias por su atención y pues, estoy a sus órdenes en cualquier momento que ustedes lo indiquen, pues estaré pues, platicando y estoy a sus órdenes. Salvo Reyes Toskin. Hasta la próxima.